Y novedades desde el Ministerio del Interior. A estas horas está hablando el ministro. Asimismo, Waldir Domínguez se encuentra en el lugar, sobre todo el tema del secuestro reciente. Exactamente, compañeros, vamos a escuchar lo que está mencionando en este mismo momento el ministro del Interior, Francisco de Vargas, sobre el último secuestro que se produjo en la zona norte del país. El señor Rómulo Rojas, propietario del establecimiento Santa Catalina, ubicado en la zona de Juguañandú, departamento de Concepción. El martes a la noche recibe una llamada telefónica de empleados de su establecimiento ganadero que le comunican o le solicitan que él se hiciera presente al lugar, habida cuenta de la muerte de algunos animales que según el llamado habían ocurrido. Así las cosas, el miércoles a la mañana el señor Rómulo Rojas decide trasladarse hasta la zona del establecimiento Santa Catalina. Por el camino y en forma imprevista resuelve pasar a buscar al señor Modesto Alfonso, que se había desempeñado en algún momento como su capataz, hombre de confianza suyo. Llega hasta el lugar a la mañana, aproximadamente a las 10, donde es inmediatamente abordado por 3 sujetos vestidos de camuflado y otro cuarto con ropa de civil. Los mismos se encontraban armados con escopetas y revólver. Resulta que ya la noche anterior estas 4 personas habían tomado de rehenes a los empleados de la estancia, a quienes le habían obligado a llamar al patrón. Lo llevan a caballo, luego vuelve trayendo los caballos un menor de edad que se desempeña también como funcionario en el establecimiento ganadero, y allí es donde se resuelve hacer la denuncia. Allí toman conocimiento los efectivos de los organismos de seguridad, el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, también los parientes, más específicamente la esposa del señor Rómulo Rojas, y los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Empieza la tarea investigativa, hubo comunicaciones telefónicas solicitando suma de dinero, y a partir de allí empieza un trabajo de rastreo, un trabajo muy técnico, que culmina el día de ayer, luego de haberse localizado la zona donde se encontraban los captores, haciendo sobrevuelos con helicópteros que trabajan para la Fuerza de Tarea Conjunta. Este sobrevuelo, digamos que alertó y motivó que los captores abandonaran por cierto momento a las víctimas que se encontraban atadas. Este momento es aprovechado por las víctimas para liberarse, huir, correr, luego caminar, para llegar finalmente a una zona segura, ya donde encontraron a alguien, y pudiendo finalmente tomar contacto telefónico con los organismos de seguridad y con sus familiares. Así las cosas, ayer aproximadamente a las 6:30 de la tarde, ya fueron recogidos tanto el señor Rómulo Rojas como el señor Modesto Alfonso por los efectivos policiales de la unidad antisecuestro y por los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. A partir de allí, bueno, primero que nada aclarar que los mismos se encontraban sanos, con algunas pequeñas heridas en los pies, producto de haber andado descalzos, también pasaron frío, son más de 24 horas sin ingerir alimentos, pero sin mayores inconvenientes que puedan aquejar o afectar gravemente a su salud. Vale la pena decir que en este momento la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta y efectivos del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional se encuentran continuando con las labores técnicas. Sí, ya hay individualizados sospechosos, quiero ser bien claro en esto, no voy a dar aún los nombres porque se están elaborando los indicios técnicos que se han puesto a disposición del Ministerio Público para generar las imputaciones y las órdenes de captura consecuentes. Esto podría tomar entre 48 y 72 horas más, así que les pido paciencia en ese sentido. Y yo quiero aprovechar también, antes de concederle el uso de la palabra para las preguntas, bueno, felicitar en la persona del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta a sus efectivos, en la persona del comandante de la Policía Nacional y el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, a los policías que trabajaron en este caso. El desenlace ha sido positivo, no hubo desembolso de pago de rescate y las víctimas se encuentran bien. Y bueno, finalmente este desenlace feliz, por llamarlo de alguna forma, ocurrió relativamente rápido. Y como consecuencia, digo otra vez, de la presión ejercida por los organismos de seguridad.
Así que me pongo a disposición para las preguntas. Ministro, la preocupación existente también, hay dos grupos bien identificados en el norte del país, uno ya prácticamente, si se puede utilizar el término exterminado. ¿Qué pasaría? ¿Qué posibilidades? ¿Qué se puede comentar sobre la aparición de algún grupo de delincuentes que estaría encontrando en esta la forma de supervivencia o de armar un nuevo o tercer equipo, por decirlo menos? En este caso en particular, Hugo, yo no hablaría de un grupo de formación, sino más bien de delincuentes que encontraron una oportunidad para llevarse a esta gente. Se habla también de problemas antecedentes en los que yo no quisiera profundizar porque no hay condiciones todavía para probar eso. Pero fíjate lo que ha ocurrido. Se actuó rápidamente y bueno, aquí queda, por lo menos las intenciones de este grupo, creo que quedaron truncadas y de algo les sirva de lección. Estoy seguro también que la Policía Nacional o las Fuerzas de Tarea Conjunta van a caer sobre ellos muy rápidamente. Y reitero, yo no hablaría de un grupo de información, sino más de una cuestión de oportunidad. Ministro, hay muchas informaciones que surgen después de la liberación. Más que nada se dijo que en principio no se pagó rescate. Sin embargo, en las últimas horas hay fuertes versiones de que se terminó finalmente por pagar rescate. ¿Cuál es la versión oficial por parte del Ministerio del Interior? La versión oficial es que no ha habido pago de rescate, ¿verdad? Por lo menos, si es que hubo, y cosa que realmente creo no existió, esto no llegó a conocimiento de las autoridades, ¿verdad? Resulta que las víctimas estuvieron acompañadas en todo momento por los jefes policiales y de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ministro, en esta oportunidad el trabajo tecnológico hizo también a que estas personas puedan abandonar a los secuestrados en estos momentos. Se habla de potenciar el trabajo, tecnología, hombre, en esta oportunidad para evitar otro tipo de situaciones y para que la tecnología también le ayude a las personas que están a favor de la justicia. Para ordenar las ideas, Hugo, la presión ejercida por la presencia de los organismos de seguridad en la zona donde se encontraban como consecuencia ya de un trabajo tecnológico previo, ¿verdad? Pero sí, tenés toda la razón. Por otro lado, el señor Rojas habló de que reconoció, por lo menos saltó esta versión de que reconoció a 2 personas. ¿Ya se sabe la identidad de estas personas? ¿Serían parte de algún grupo? Se manejan identidades, son personas con antecedentes, ¿verdad? Se habla también... los testigos refieren que estas personas estuvieron encapuchados todo el tiempo, ¿verdad? Pero probablemente, muy probablemente digo bien, sean reconocidas aún así por algunos de los testigos porque son gente de la zona, pues, ¿verdad? Y de repente por más que hayan intentado ocultar sus rostros, probablemente fueron reconocidos de igual forma. Pero el reconocimiento o la individualización, por dar alguna denominación, no parte solamente del reconocimiento físico, sino de trabajos técnicos de manejo y análisis de llamadas telefónicas. Se utilizaron muchos teléfonos, o sea, se utilizó mucho la telefonía celular, valga la aclaración. Ministro, si es que se los tiene identificadas estas personas, ¿por qué no se publican sus nombres, dónde están, cómo Porque se hay un utiliza trabajo, en el EPP y en el ACA también? Acabo de mencionar que hay un trabajo, no basta saber o conocer los nombres. Hay que también poner a disposición del Ministerio Público los indicios para generar las imputaciones y las órdenes de captura. En paralelo, obviamente, ¿perdón? ¿Cuándo se estarían imputando y ordenando la captura de los mismos? Mencioné ya que esto va a llevar aproximadamente 72 horas. Ministro, de las noticias negativas que muchas veces agarra hacia el norte también se puede rescatar lo positivo. La presencia de grupos criminales que se dedican al secuestro como EPP y ACA van cediendo terreno a los organismos de seguridad, por eso se habla de abandono de zonas, ministro. Mira, yo no quisiera, o más bien quisiera dejar a cargo de la prensa y a través de usted, de la opinión pública, se califique el trabajo de las Fuerzas de Tarea Conjunta, que por disposición del superior gobierno ha ejercido una presencia permanente y continua. Llevamos ya un tiempo bastante importante de falta de operatividad de estos grupos criminales. Yo no llamaría o no quisiera señalar eso como una victoria, sino más bien reconociendo que hay todavía mucho trabajo por hacer, pero este trabajo debe continuar. Eso es lo que quiero significar, ¿verdad? Han habido
casi un centenar de aprehendidos ya en esta administración, y si a ello le sumamos esta falta de operatividad o inactividad, como quieran llamarle, de todo este tiempo, a nosotros nos gusta pensar que es como consecuencia de la presencia de los organismos de seguridad en forma permanente en la zona. Ministro, ¿cuánto ya gastó el gobierno en cuanto al estado de excepción y qué resultados obtuvieron hasta el momento? En primer lugar, no hay un estado de excepción, ¿verdad? Fue permanente. Hay que aclarar muy bien eso, ¿verdad? Bueno, es cuestión de sacar cálculos. Te recuerdo que acá no está solamente comprometido el presupuesto de la Policía Nacional. Yo eventualmente, y para próximas reuniones te puedo asegurar que voy a venir preparado para esa pregunta, en este momento no lo estoy, puedo calcular sí los gastos de la Policía Nacional, pero el presupuesto de las Fuerzas Armadas no lo manejamos nosotros. Disculpe que insista sobre las dos personas que fueron aparentemente reconocidas, pero ¿serían personas delincuentes comunes o algún desprendimiento de la logística de alguno de los dos grupos criminales que operan en la actualidad? Hasta donde sabemos no hay vínculo alguno con grupos terroristas. ¿No hay más preguntas? Bueno, aparte de lo que estaba mencionando justamente el ministro del Interior, Francisco de Vargas, sobre el último secuestro, compañeros. Waldir, ¿existe la posibilidad de conversar con el ministro antes que vaya a la oficina? Sí, estamos... ¿Cómo te va, ministro? Envío para Red Guaraní. Con respecto a los últimos detalles que se maneja allí, sí, le voy a dar sistema de retorno, Roberto, para que pueda escuchar. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Por favor. ¿Qué tal, ministro? Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Déjame, me estoy colocando bien el audífono. Sí, disculpe que lo retengamos a pesar de que ya brindó la conferencia de prensa. Solamente dos consultas, ministro. La primera es si los Echagüe finalmente tienen o no algo que ver con todo esto, ya que era una de las principales hipótesis. Los vecinos que en un momento se dijo tenían inconvenientes con el señor Rómulo Rojas. Sí, conozco y sé quiénes son los Echagüe, ¿verdad? Y su participación no está para nada descartada en este tema. Lo que sí te digo que no necesariamente deben ser los únicos. La otra cuestión, ministro, y sé que está muy ocupado y respetamos su tiempo, es si se va a investigar, a pesar de que usted no sea del Ministerio Público, lo que se publica hoy de que supuestamente la cocinera fue abusada por estos 4 hombres. Si también se está realizando una investigación sobre ese hecho puntual. Estoy seguro que sí. Si son así las cosas, estamos hablando de otro hecho punible que obviamente debe ser investigado, ¿verdad? Perfecto, ministro. Muchas gracias. No es nada. Hasta luego. Bueno, conversábamos con el ministro. Gracias, Waldir. Era para sacarnos la duda con respecto a estos dos puntos, porque si bien es cierto, la atención está centrada en la liberación o en la fuga de este hombre del poder de sus captores, también está lo otro, que ocupó pequeños espacios en los medios de comunicación, pero se trata de un hecho muy grave, que la cocinera haya sido obligada primero a entrar en contacto con su patrón para engañarlo de tal manera que él caiga en una emboscada, y lo otro, que según los investigadores, esta joven de 19 años había sido abusada sexualmente por los 4 captores. Realmente algo que de seguro van a estar investigando y recapitulando un poco lo que dijo el ministro durante la conferencia. Él hizo hincapié en que un sobrevuelo fue lo que asustó a los secuestradores, por lo que pudieron liberarse, pudieron escapar estas personas secuestradas. También él decía que identificaron a los secuestradores, pero no darán los nombres para no entorpecer las investigaciones, y todos cuentan con antecedentes penales y están aún prófugos. Y por otra parte también destacaba que en esta administración, más de un centenar de aprehendidos en lo que es el combate contra el secuestro. Así es, Waldir. ¿Algo más que decir y agregar desde allí, por favor? No, en realidad, así como lo estaba diciendo el propio ministro también acerca de esas hipótesis y por supuesto las informaciones que iban surgiendo también, que guarda relación con la cocinera del estanciero. Obviamente se trata de un hecho punible y también el Ministerio Público creemos también que lo va a estar investigando tal y cual le corresponde, lo decía el propio ministro Roberto. Perfecto, Waldir, muchas gracias. Gracias a ustedes.